Hola amigos, habíamos hablado en un video anterior sobre la importancia de tener energía, que sin energía ni siquiera somos capaces de enfermarnos. Ahora en este video lo que vamos a ver es qué podemos hacer para levantar nuestro nivel de energía. Yo soy Yen Cheng Chen, este es el canal de la escuela Kengwu, el cual fue creado para difundir los conocimientos y técnicas del Wushu chino y de la medicina china. Vamos a ver nuestro sistema energético. No vamos a entrar en muchos detalles. Así a grandes rasgos, nuestro sistema energético se divide en dos. Tenemos la energía Yin y la energía Yang. La energía Yin es la reserva de nuestro cuerpo, es la energía vital y es la energía que nutre nuestros órganos. La energía Yang sería la energía que utilizamos todos los días. Cuando usamos la energía normalmente en nuestro trabajo diario, al bajar la energía Yang, nuestro cuerpo nos va a pedir un descanso. Entonces tenemos sueño y queremos ir a dormir. Veamos este gráfico para tener una mejor idea. Esta sería la energía Yin y esta sería la energía Yang. Entonces, cuando la energía Yang baja, nuestro cuerpo necesita recuperar. Estoy seguro que te ha pasado alguna vez como a mí, por ejemplo, manejando o estudiando de noche, que gastamos mucha energía, el cuerpo está muy cansado y tenemos mucho sueño, pero ¿qué pasa? Tenemos que aguantar porque necesitamos continuar. Entonces después de un rato, nuestra energía vuelve a levantarse, volvemos a estar lúcidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pasa que cuando la energía Yang baja mucho, el cuerpo necesita un reposo para reponer esa energía, pero no lo logra, el cuerpo sí o sí necesita energía. Entonces, ¿de dónde lo saca? Empieza a quemar las reservas del Yin, de la energía Yin. Entonces, eso un par de veces no pasa nada, pero a lo largo del tiempo, nuestra reserva, o sea, nuestra energía vital se va disminuyendo y eso hace que nuestro cuerpo se deteriore. Cuando descansamos, la energía Yang se recupera, pero no necesariamente se recupera del todo. Eso depende de nuestro descanso, nuestra comida, depende de muchas cosas. Y si todas las veces gastamos más de lo que generamos o de lo que recuperamos, seguramente tu cuerpo va a estar quemando la reserva de energía. Y eso con el tiempo, tu cuerpo se va a ir empeorando. Solo cuando tu cuerpo está descansado, está bien, tu energía Yang se llena, empieza a ir recién a recuperar un poco de tu energía Yin. La energía Yin es muy difícil de recuperar, por lo tanto tenemos que cuidarnos mucho de no gastarla. Ahora en este video, lo que vamos a ver a continuación es cómo hacemos para recuperar energía. Para recuperar energía es fácil. Solamente hace falta hacer tres cosas. Descansar bien, comer bien y ejercitar bien. Listo, nos vemos. Veamos lo que es descansar bien. Primero, dormir cuando el cuerpo te pide. Cuando uno tiene sueño es porque el cuerpo necesita recuperar energía. Entonces hay que dormir o hay que descansar. Pero esto hay que tener mucho cuidado de no desordenar tu reloj biológico. O sea, el cuerpo necesita reposar generalmente de noche. Pero si uno trabaja en horario invertido o empieza a acostumbrarse a descansar de día, entonces tu reloj biológico se desordena y las funciones de tu cuerpo también. Para tener una idea, hay que entrar en un sueño profundo entre las 11 de la noche a 1 de la mañana.
que es donde el cuerpo se recupera, se regenera, se repara y se desintoxica. Para eso uno necesita estar en cama aproximadamente a las 10 de la noche. Cuidar de no comer antes, porque hay gente que cena muy tarde, entonces cuando se va a dormir, el cuerpo, en vez de hacer lo que necesita hacer, está tratando de digerir. Entonces uno levanta cansado, porque en realidad el cuerpo no descansó. También hay que cuidar de no mirar la tele o mirar el celular antes de dormir, porque en realidad esa luz blanca que emiten te activa el cerebro. Entonces por más que uno duerma, el cerebro sigue girando, sigue dándose vuelta. No importa que te hayas levantado a las 3, 4 de la mañana, eso no hay problema. Lo más importante es que horario de 11 de la noche y a 1 de la mañana, tu cuerpo tiene que estar en un sueño profundo. Comer bien es muy importante. Voy a hablar genéricamente porque sé que hay muchas personas que tienen sus intolerancias. Pero en general hay que comer variado, todo tipo de comida. Con el avance de la edad, menos carne, más verduras. El desayuno es la comida más importante del día. Nunca salgas de tu casa sin desayunar. El desayuno puede ser variado, pero siempre algo de comida sólida. No tratar de comer o almorzar o cenar ensalada, frutas solamente, con el estómago vacío. Porque las ensaladas, las verduras, las frutas tienen naturaleza ácida. Entonces, si lo comes con el estómago vacío, con el tiempo tu estómago se va a volver sensible y va a producir acidez. Entonces, si uno quiere comer ensalada, verdura o frutas, puede comerlo, pero acompañando con un poco de pan, un poco de galletita. Y como habíamos dicho, no cenar muy tarde. En Oriente solemos cenar entre las 6 y las 7 de la tarde. Si uno cena muy tarde, recarga mucho el cuerpo, entonces el cuerpo no descansa. Vamos a ver los ejercicios. ¿Qué significa ejercitar bien? Ejercitar bien no significa que uno tiene que ir a aprender algo al gimnasio o a estudiar algo. No hace falta. Puede elegir un ejercicio simple y hacerlo todos los días. Sí, todos los días. Sin sábado, domingos, ni feriados, ni vacaciones. Todos los días. No hace falta que sea un ejercicio pesado, no hace falta que sea un ejercicio complicado. Podemos ir a un ejercicio más simple que caminar. Caminar es simple, pero no es el más eficiente. Para que dé un resultado, una caminata tiene que estar arriba de los 40 minutos. Cuando tratamos de ejercitar, lo que más necesita ejercitar es nuestro cuerpo, no las extremidades. Porque nuestro cuerpo es donde están todos nuestros órganos. Caminando se empieza por las piernas. Entonces, para que ese movimiento empiece a llegar hasta el cuerpo y que entre al cuerpo, que el cuerpo empiece a ejercitar, necesita unos 40 minutos. Ejercicios para recuperar energía es muy diferente a ejercicio que hacemos para resistencia o para musculación. Los ejercicios para recuperar energía no tienen que ser en exceso. Para tener una idea, estar un poco agitado y un poco sudado en temperatura normal sería lo suficiente. ¿Por qué decimos que eso es suficiente? Porque estoy tomando como partida una persona que tiene muy poca energía. Hacer ejercicio es como invertir. Una inversión segura.
Vamos a unos números para tener una idea. Si la inversión te garantiza un 10% de retorno, si yo invierto 100 unidades, voy a obtener 10. Entonces recupero 110. Aumentó mi capital. Pero ¿qué pasa si invierto de más? Eso es como mi energía. Mi energía, como hay poca, entonces tengo poca para invertir. Tengo 100 de energía. Invierto los 100, me gano 10. Entonces tengo 110. ¿Qué pasa cuando queremos invertir más de lo que tenemos? Sabemos que una inversión da un retorno de 10%. Pero tengo 100 unidades, quiero invertir más porque es un retorno garantizado. ¿Qué es lo que hago? Pido un préstamo. Pido un préstamo de 10.000. Pero ¿qué pasa? Los intereses del préstamo es del 20%. Entonces estoy perdiendo y encima estoy endeudando. Eso pasa con tu energía. Si tengo 100 de energía, quiero gastar 1000, quiero hacer un ejercicio fuerte, quiero sudar, quiero fortalecerme, estoy gastando mucho más de lo que tengo. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Empieza a sacar de la reserva. Eso es lo que no tenemos que hacer. Por lo tanto, un ejercicio para levantar energía, si estamos escaso de energía, el ejercicio tiene que ser suave, tiene que ser tranquilo y tiene que ser con poco esfuerzo. Con un poco de sudoración y con un poco de agitamiento alcanza. A medida que aumenta la resistencia de uno, aumenta el nivel energético, uno puede ir a optar por ejercicios más fuertes. Para eso, uno de los ejercicios que yo recomiendo es Zhanchuan. Es una postura estática y es un ejercicio muy, pero muy completo. Es fácil de hacer, no necesita aparato, no necesita lugar, no necesita nada. Solamente un pequeño espacio alcanza para hacerlo. Sobre Zhanchuan voy a hacer un video exclusivamente explicando eso. Déjame un comentario de lo que piensas. Si te gustó, dale clic a suscribir y activas la campanita. Entonces recibirás una notificación cuando sale video nuevo. Nos vemos.